Universidad San Antonio Abad del Cusco. Hemos hecho un largo recorrido el día de hoy por toda la región. Hemos estado en Sicuani, con jóvenes universitarios igual que ustedes. Hemos estado en Pampamarca, en Lucre, en Tinta, ¿no? En la tierra de Tupac Amaru, en esta libertaria que hizo nuestro precursor de la independencia. Mil disculpas por eso, por el retraso. Siempre es bueno pedir las disculpas correspondientes porque debemos estar a la hora en todos los compromisos que asumimos. Hoy día, con jóvenes universitarios, ustedes deben saber, yo soy profesor universitario también. Soy profesor de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, 2 veces parlamentario por Puno, ahora soy 2 veces parlamentario por Lima. Bueno, en política es así, uno debe ir conquistando nuevos corazones, nuevas voluntades. Y hace 3 días, gracias a Dios, lo tuve un poco postergado, pero siempre es bueno avanzar desde el punto de vista académico también. Y hice un trabajo de investigación sobre el sistema de pensiones en el Perú, el Sistema Nacional de Pensiones, el Sistema Privado de Pensiones. Las pensiones que nosotros recibimos cuando dejamos de trabajar. Hoy hemos cumplido nuestra vida útil después de trabajo. 65 años y una persona se puede retirar y le pagan una pensión, ¿no? El Sistema Nacional de Pensiones, el sistema que maneja el Estado, y el Sistema Privado de Pensiones es el que está a cargo de las llamadas administradoras de fondos de pensiones, que son las AFPs. Es un trabajo lindo, tiene problemas, tenemos asuntos que resolver. Hicimos la tesis porque yo fui, en la Universidad de Chile, fui uno de los alumnos, de los 7 u 8 alumnos que abrimos el programa de maestría de la Universidad de Chile. Les hablo del siglo pasado, la década del 90. Y tenía pendiente mi trabajo de investigación y lo hemos presentado el martes pasado en la Universidad de Chile, así que ya tenemos un grado académico más, una satisfacción. La política es así, la política quita mucho tiempo. La política a veces es ingrata, pero da satisfacciones también. ¿Y qué objetivo tiene la política? Conseguir el bienestar de los demás. Es un apostolado en realidad la política. La política no es para llenarse de plata. Eso está sucediendo, pero normalmente el político tiene que ser un servidor, una persona que sirva a los demás, una persona que trabaje para que su país y los peruanos en este caso vivan mejor. Esa es la política, y los jóvenes deben estar en política, tienen la responsabilidad de estar en política. Las chicas, los chicos, los jóvenes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco deben estar en política porque los necesitamos a ustedes, ahora más que nunca en el Perú. En el Perú necesitamos sangre joven, necesitamos jóvenes que comiencen a trabajar por su pueblo. Y les digo esto porque el título de esta conferencia es la corrupción. Y en el Perú estamos con una situación difícil, mucha corrupción en el ámbito político. ¿Qué duda cabe? Corrupción también en el ámbito judicial, en los otros poderes del Estado, en el gobierno, en el Congreso y en los otros poderes que tienen en sus manos los derechos de los peruanos. Uno de los problemas más graves que tenemos consecuentemente en este país es luchar contra los corruptos. Si ustedes ven en las encuestas les preguntan a los peruanos, ¿cuál es el problema que usted cree que se debe resolver en nuestro país? Y le dicen, la delincuencia y la corrupción. Están parejitos. Parejitos. ¿Y está probado que hay corrupción en el Perú? ¿O no está probado que hay corrupción en el Perú? Está probado que hay corrupción en el Perú. Y bien probado. Porque si no tuviéramos corrupción en el Perú, no existirían 5 expresidentes de la República investigados directamente ellos por actos de corrupción. 5 expresidentes, los últimos 5 que han conducido el país.
comenzando por Fujimori, luego Toledo, Humala, García y Kuczynski, y además candidatos presidenciales. Fíjense, los que han dirigido nuestra nación, los que tenían que gobernar, los que nos han gobernado, ellos son los que directamente se les ha imputado actos, delitos, entre muchos de ellos los delitos de haber recibido dinero sucio de empresas brasileñas. Casi todos les dieron dinero sucio para que les den obras, pero obras sobrevaloradas, obras que no costaban lo que debían costar, sino que las hicieron aparecer que costaban más. Parte de eso se va al bolsillo de los corruptos, porque con ese dinero sobrevalorado les entregaban dinero a los exgobernantes para sus campañas políticas. Si la cabeza de un país está mal, si la cabeza de un país camina mal, está traicionando a su pueblo, está cometiendo delitos, un país podría salir adelante así? De ninguna manera. Las cabezas, la persona más importante, el magistrado de la nación, el conductor de la nación más importante, todos ellos, los 5 últimos, acusados de corruptos. Los únicos presidentes que en los últimos años no le fallaron a su pueblo. Pueden criticarles cualquier cosa. El presidente Belaúnde, ¿no? Y el presidente Paniagua, que estuvo a cargo del gobierno de transición. Aquí hay jóvenes, algunos se acuerdan, algunos no. El gobierno de transición, cuando Fujimori se fue al extranjero, ya no volvió más. El presidente Paniagua tuvo que hacerse cargo 8 meses para ordenar todo y recuperar la democracia en el Perú. Esos 2 únicos presidentes son los que se salvaron de ser denunciados por delitos en la Fiscalía y en el Congreso. Todos los demás están procesados, investigados por corrupción. Y así un país no puede caminar, porque la corrupción no es que no surta algún efecto, ocasione alguna consecuencia, ocasiona consecuencias terribles. Pero al lado de todo esto, ¿qué más tenemos? Gobernadores. En este país apostamos mucho. Cuando yo fui congresista por Puno el año 2000, comencé la discusión y comenzamos a impulsar la descentralización para que los pueblos sean autores de su propio destino, para que los alcaldes tengan su plata, con su pueblo hagan sus obras, los gobernadores, Cusco tenga sus obras, Puno, Tumbes, Ayacucho y sus gobernantes sean los que digan qué carretera se hace y cómo tenían que hacer y cómo iban atendiendo sus necesidades. Eso es la descentralización. Y comenzamos a sacar las leyes de regionalización y sacar las leyes de descentralización para que no desde Lima se maneje todo, se diga qué se tiene que hacer en el interior del país, sino que cada uno haga sus obras con su pueblo. ¿Y qué pasó? Pasó que los gobernadores comenzaron a fallar, a utilizar también mal estas leyes que tenían por objeto darle las facultades a los pueblos para que se puedan conducir independientemente. ¿Qué sucedió? Aquí tienen un presidente regional investigado por corrupción, ¿no? Detenido. Fíjense, en una región tan linda, con tantos recursos naturales, que ahora que hemos recorrido toda esta zona hacia las provincias altas del Cusco, ven el maravilloso país que tenemos. El maravilloso país que tenemos. Con tantos recursos naturales, sus paisajes, ¿no? Su cultura, sus potajes, el quechua. Me traigo mi chalina del Cusco, me han dado mi chullo, mi mundera. Hemos hablado un poquito en quechua. Es un país maravilloso que tiene potencialidades, que tiene las alpacas, todo eso. Pero estos gobernadores de las regiones comenzaron a traicionar eso
ahora están también procesados por corrupción. Cusco, el del Callao, fugado, el de Ancash, encarcelado, el de Ayacucho igual, y para qué les digo más. Y al lado de los presidentes de la República, los gobernadores, también con muchos actos de corrupción. Y al lado de los gobernadores, los alcaldes no se quedaron atrás. Hemos visto en algunos medios de comunicación que los alcaldes tenían su cancha de fulbito dentro de su casa. Alcaldes distritales con su cancha de fulbito. Una casa distrital que se recibe un sueldo módico, que no tienen presupuesto ni para poner agua y desagüe. Ahora que he estado en los distritos, todos me decían, congresista, no tenemos agua y desagüe. Y un pueblo no puede vivir con dignidad si no tiene dónde asearse. Los jóvenes, los niños, sin agua potable, que da anemia. ¿Por qué creen que hay 43% de anemia en el Perú? Para los más chiquititos. No porque solamente no están comiendo bien. Y miren, con tantos alimentos nutritivos que tenemos, hay 43% de niños que no han comido bien. Y cuando hay anemia, esa anemia es irreversible. Así lo alimente bien, después de encontrarle la anemia, el daño que se ha hecho a ese niño ya no se recupera. Y no podrá desarrollarse como un niño normal que sí se ha alimentado bien. ¿Y eso es retraso? ¡Claro que sí! Porque ese niño no va a poder estudiar bien, va a tener limitaciones, quizás no le vaya a ir bien en la universidad, ni tampoco en el trabajo. ¡Claro que sí! Y todos estos alcaldes me decían, no tenemos agua ni desagüe. Cuando un pueblo vive sin agua y desagüe, servicios básicos no los tiene. En un país, repito, que tenemos tantas riquezas y que tenemos también dinero. Pero ese dinero se utiliza en otras cosas. Pero estos señores también comenzaron a cometer delitos. Y están investigados muchos de ellos de corrupción. Entonces verán que esto de la corrupción no es un hecho aislado. Es una situación que afecta a todas las instituciones del Perú. En el Congreso hay corrupción. En el Congreso. Ahí tenemos, miren, tenemos uno que le sacaron pruebas de que estaba vinculado a un cartel colombiano de droga. Cartel de droga vinculado con contratos, pero probado. No pasó nada. Sigue sentado ahí, apretando el botón como aprobar las leyes, sancionando a otros. Hay uno que está fugado, sentenciado, que este Congreso lo protegía, no le levantaba la inmunidad y lo ha protegido hasta el final. Pero se ha fugado, no lo encuentran. No lo encuentran. En un país donde se dice que la policía tiene inteligencia y todo lo demás, no lo encuentran. No sé si lo encontrarán. Pero sentenciado también por corrupción. Parlamentarios que tenían y tienen trabajadores fantasmas. Van, cobran, pero no van a trabajar. Probado. ¿Les pasa algo? No les pasa nada. Otros que falsifican sus informes, parece que estuvieron en su semana de representación atendiendo a su pueblo, que los ha elegido. Probado. ¿Pasa algo? No pasa nada. Y son distinguidas personalidades. Salen todos los días en televisión. Hablan como si fuesen ilustrísimas personas que no han cometido absolutamente nada. Bueno, ¿para qué decirles? Y otros que recortaban sueldo a los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay alta corrupción en el Congreso. Yo estoy acá sancionado, entre comillas. Me han votado del Congreso 120 días. 120 días. Y me dijeron que yo había acosado con un mensaje
mensaje de WhatsApp a una mujer, ¿no?, que lo había acosado. Entonces le dije, hagamos un peritaje, porque este WhatsApp nosotros no lo hemos hecho, hagamos el peritaje informático de los teléfonos, que el fujiaprismo no quiso hacer, porque domina el Congreso. En la Comisión de Ética dijeron no pasó nada, hicieron sesiones ocultas, agarraron, repito, en 20 días me votaron del Congreso. Tuve que ir a hacer un peritaje yo, le presenté el peritaje, perito internacional en informática. ¿Y qué dijo? Señores del Congreso, ese WhatsApp que han puesto se ha construido en el programa, ustedes son jóvenes y manejan muy bien la informática, en el programa Photoshop. Le han sacado la cabecera, le han sacado la fecha, le han recortado abajo y le han cambiado y le han acomodado la conversación. Es decir, un WhatsApp falso, construido, fabricado. Y con eso el congresista Lescano está fuera del Congreso, 120 días. Y me han sancionado estos acusados de delitos y que están normalmente sentados en su curul. Entonces, en el Congreso ¿hay o no hay corrupción? Hay mucha corrupción. Tan cierto es eso que hace como año y medio atrás yo fui, creo que el primer parlamentario que pidió el cierre del Congreso, porque veía que ese Congreso no nos sirve de nada. Se ha convertido en un instrumento para atender los intereses políticos subalternos de estos grupos que dominan el Congreso, porque tienen muchos congresistas y lo utilizan para atacar a sus adversarios o para atender sus necesidades subalternas. Compran computadoras sobrevaloradas en 5 millones. Y no pasa nada. La Contraloría ha dicho, eso no pasa nada porque son mayoría. Y nosotros, que somos sus adversarios, enemigos para ellos, sacan, hacen trampa, utilizan estos documentos, utilizan a personas, deslegitiman los derechos de las mujeres para atacar a sus adversarios, usan los derechos de las mujeres para atacar a sus adversarios y no pasa nada. Los derechos de las mujeres deben ser para defender a la mujer, no para que usen sus derechos. Pero eso se hace. Y cuando presentamos esto, la prensa mermelera limeña, la prensa que desinforma y tergiversa la verdad, no saca ni una letra. No saca ni una letra. Esa es la prensa. Así estamos en materia de información, de opinión en el Perú. Ese es nuestro país. Así estamos viviendo. Ese es el escenario, mis distinguidos amigos jóvenes de la universidad, de la corrupción en el Perú. Si ustedes entran al internet, verán todo lo que les estoy diciendo. Y en ese escenario, el Perú no puede avanzar bien. El señor Vizcarra, hace unos días ha ido con su primer ministro y ha presentado un conjunto de reformas. Dice, a ver, sáqueme esta ley. Porque el Perú necesita hacer una reforma política para que camine bien, para que las instituciones funcionen bien. La pregunta es, si este Congreso está abarrotado de gente cuestionada, acusado de corrupción, ¿alguien podrá pensar que de ahí va a salir una reforma buena? Nadie puede. Es como le entreguemos a una manzana podrida, a ver, haga usted algo bueno, ¿no? Traiga usted una fruta fresca, le piden a la manzana podrida. Imposible, porque es una institución absolutamente cuestionada, donde no hay debate, hay golpes bajos, zancadillas, ¿no? Cuchillos por atrás. Eso a él no le gusta debatir, porque no tienen ideas, están viendo los fines, ¿no?, de su actividad en el Congreso para otras cosas.
para el 2021, o para ver qué hacen, cómo siguen utilizando el poder político. Pero el señor Vizcarra ha dicho, hagan esta reformita, el Perú tiene que salir adelante. Esa reforma no la van a hacer por esta situación, pero además porque los planteamientos que se están haciendo son absolutamente insuficientes para mejorar las instituciones políticas en el Perú. Yo les digo, y le pongo un solo ejemplo. El señor Vizcarra, presidente de la República, ha pedido que la Corte Suprema, ¿no?, el Poder Judicial, la más alta instancia, resuelva el levantamiento de inmunidad parlamentaria a los congresistas. Que está bien. Oiga, cada ciudadano, si está acusado de algo, que vaya y responda ante el fiscal y ante el juez. Está bien. Estoy de acuerdo. Aun cuando estos poderes estén menos cojos, que vayan a responder. ¿Está bien? Sí, señor. Pero yo digo, esta Corte Suprema de la República podrá levantar bien la inmunidad parlamentaria a los congresistas. Estos distinguidos jueces. ¿Se acuerdan de Inostroza? ¿Quién es Inostroza? Vocal de la Corte Suprema, que hablaba por teléfono y le decía a un ciudadano que podía, en una sentencia de violación, absolver al acusado o bajarle la pena. Depende cuánto había. Vocal de la Corte Suprema de la República. Y como ese, hay como 7 u 8 más que están investigados y que todavía no se decide su suerte porque no se ha constituido la llamada Junta Nacional de Justicia, que es una nueva institución que se hizo en el Congreso para reemplazar al ex Consejo Nacional de Magistratura, que tenía en sus manos ver si un juez seguía o no seguía. Ahora hay la Junta Nacional de Justicia que recién se tiene que conformar. Pero los vocales están ahí, acusados de este tipo de barbaridad. Se vendía la justicia en la Corte Suprema. ¿O no lo han visto el presidente de la Corte Superior del Callao? Que también hacía y deshacía con las sentencias. Esos señores, según la propuesta del gobierno, deben levantar la inmunidad parlamentaria de un parlamentario. Oye, ¿podrán hacerlo bien? ¿A quién le van a levantar la inmunidad parlamentaria para que vaya al juez a responder de las acusaciones que tiene? A la gente que no van a ser sus hermanitos. Pero a sus hermanitos le podrían, a los congresistas que hablaban con estos señores, le levantarían la inmunidad parlamentaria si se llamaban y si citaban a almuerzos, comidas, a reuniones, como si nada, para pactar no sé qué. Entonces estos le van a levantar la inmunidad a la gente que no son sus hermanitos. Pero los hermanitos que hablaban con ellos de esta mafia que se constituyó en el Perú, no les van a levantar la inmunidad, pues los van a proteger. ¿Cómo se le protege en el Congreso? O no se acuerdan que varios congresistas del Fujimorismo y el APRA hablaban con Inostroza y decían, oye, ¿a qué hora almorzamos? ¿A qué hora comemos? ¿A eso le levantarán la inmunidad? ¿A ese que lo van a acusar? ¿A ese parlamentario? ¿El hermanito le levantará la inmunidad? No, pues son sus patas del alma. Es parte de la mafia. Entonces, esas propuestas, distinguidos jóvenes, no nos están sirviendo de mucho para corregir lo mal que estamos en materia política. Congreso que no sirve para nada. A ver, díganme, una sola ley que se haya aprobado en este Congreso y que diga a la ciudadanía, uy, siento que ahora vivo mejor, siento que me han aliviado la vida con esta ley. No hay, pues. La última ley que aprobamos, no en este Congreso, sino en el Congreso anterior, es la ley de las AFPs. Y que nos la jugamos parlamentarios democráticos de partidos democráticos. ¿Y en qué consiste la ley de AFPs? Que el trabajador que tiene su platita en las AFPs, que aporta todos los meses, ¿no es cierto?, para que a los 65 años tenga su pensión, ese trabajador, varios capaz de acá están, porque seguramente que algunos trabajan 13% todos los meses.
cosa que a los 65 años le dan su pensión, ¿no? Y estas empresas le pagan la pensión. Pero como son abusivas, como les dan unas miserias de pensión a la gente, dijimos, esto se acabó. Aquí el propietario del dinero es el trabajador. Yo le deposito a la empresa para que esta empresa me pague una pensión, pero justa, decente, suficiente, y no se paga esas pensiones. ¿Y qué dijimos en el Congreso pasado? Bueno, se acabó esto, y el trabajador que cumple sus 65 años y tiene sus aportes en las AFPs, al día siguiente puede ir a la AFP y decirle, señor, devuélvame mi platita. 7 millones de trabajadores que pueden hacer eso en estos momentos. Se compran una tienda, se ponen un negocio y reciben una entradita mejor que una miserable pensión que las pagan las AFPs. ¿Qué cosa es la AFP? Una empresa. ¿Y qué hacía la AFP? Una empresa se apoderaba de mi propiedad hasta que me muera. De mi propiedad. Es mi dinero. Y no, decían, no, estos son los que van a pagar su pensión y se acabó. ¿Cuándo se ha visto un sistema neoliberal democrático como el que vivimos, que una empresa se va a apoderar de mi propiedad? ¿Cuándo se ha visto que en este mercado de oferta y demanda libre saque una ley el Estado para entregarle la propiedad, el dinero del ciudadano a una empresa hasta que el ciudadano se muera? ¿Cuándo se ha visto? Bueno, pero eso estaba ahí, eso está ahí, pero con la diferencia de que ahora el trabajador, cumpliendo los 65 años y si tiene su plata en la AFP, va y dice, devuélvame mi dinero. Yo creo que esa es una de las leyes, si no es la ley más importante que se ha dado en este Congreso, creo que en los 10 últimos años. No conozco, salvo que ustedes me corrijan, yo no conozco otra ley que sea importante y que le haya aliviado la vida a la gente. Ahora sí, porque yo a veces me encuentro con la gente en la calle y me dice, congresista, me dice, ¿no? Quiero decirle que me han arreglado la vida, me han salvado con esa ley, porque yo estaba muriéndome de hambre y no tenía cómo hacer mis cosas y atender mis necesidades. Con esa ley me he sacado todo mi dinero, lo he invertido en esas cositas y ahora vivo mejor. De eso se trata la política, de hacer que el ciudadano viva mejor, de hacer que los peruanos, los jóvenes de las universidades, sientan que tienen mejor educación, que sientan que en su casa pueden comprarse sus alimentos y que no están pasando a premios o verlos desesperados a sus padres. De eso se trata la política y eso no estamos haciendo en el Perú. No estamos haciendo eso. Por el alto grado de corrupción que hay. Alto grado de corrupción que hay. A la gente le importa un comino que la gente del pueblo, esa gente que está en el poder, le importa un comino que la gente se esté muriendo de hambre. En Sicuani les contaba a los chicos de las universidades, un trabajador del Banco de la Nación me llama un día y me dice, oiga, congresista, ¿cómo es posible que venga una viejita todos los meses a cobrar una pensión de 9 soles? Viuda, marido murió, le dan 50% de la pensión según la ley, y estas viejitas, no era una, eran varias, 9 soles. Todos los meses la viejita iba a cobrar sus 9 soles. ¿Eso es pensión? No, eso es violación a los derechos humanos de la gente. Violación a los derechos humanos. Cuanto más necesito ayuda, me pagan 9 soles. Y tuvimos que hablar con el ministro de Economía de ese entonces, cuando Kuczynski estaba recién en la presidencia. Dijimos, oiga, no sea tan malo. ¿Cómo puede usted permitir que le paguen 9 soles a una peruana? 9 soles.
como le pagan hasta ahora a un pescador de Barranca un sol de pensión. Un sol de pensión. Miren cómo viven nuestros compatriotas, que a veces nosotros no sabemos. Quisimos corregir eso. La política es para eso, para ayudar a la gente para que pueda vivir bien. Entonces hablamos con el ministro y le han aumentado un poquito más a las viejitas. Y esa viejita ya no va a ir a cobrar 9 soles, sino va a cobrar 109. Le querían aumentar 50, le dije, no sea tan malo, ¿cómo le aumenta 50? Y dicen, no hay plata. Mentira, sí hay plata en el Perú. Tenemos mucha plata. Mucha plata. ¿Dónde van los impuestos de las mineras? ¿A dónde van? ¿Dónde va el dinero de las regalías del gas? ¿A dónde va? ¿Dónde van los impuestos de los que prestan bienes y servicios? El IGB, ¿a dónde va? Sino al tesoro público. Al tesoro público. Pero, bueno, se va a otras cosas, a otras, entre comillas, prioridades que no debían irse. Vean pues los contratos tramposos que hacen, ¿no? Los contratos tramposos para hacer carreteras, para hacer una cosa, contratos tramposos. Ahí se va pues a la corrupción. ¿Saben cuánto perdemos por corrupción en el Perú cada año? 26.000 millones de soles. 26.000 millones de soles. 26.000. Se puede hacer qué cosa con 26.000, pero ya es normal. Ya nos hemos acostumbrado y nosotros no debemos acostumbrarnos a eso. No debemos rendirnos ante eso. Los jóvenes tienen un compromiso frente a eso, con los políticos, con los partidos decentes. En cada lugar donde están, en las cosas que ustedes hacen, en las ocupaciones que tienen que hacer, desde ahí dar la pelea. Y qué bueno sería si ustedes harían política partidaria también, que entren a los partidos políticos, a lo mejor que ustedes elijan, que tenga doctrina, porque un partido sin doctrina no convence. No tiene éxito un partido sin doctrina. Y muchos de esos partidos que hay en el Perú no tienen doctrina. Hay algunos que tienen doctrina y que esa doctrina la aplican para poder hacer acción política. Y los jóvenes creo que están en la obligación de participar y salvar a su país de lo que estamos viviendo. Tienen obligación, porque ustedes viven acá, pues. Ustedes sufren los efectos de la corrupción, de políticos corruptos. Si ustedes están sufriendo eso o están sintiendo eso, el impacto, ¿tienen que hacer algo o no? Claro que sí. Porque si yo me estoy ahogando, tengo que comenzar a nadar o a agarrar una tabla de salvación y hacer algo. Eso es natural. Entonces los jóvenes, sobre todo las universidades, ¿no? Con esta universidad tan importante del sur del Perú, comenzará a remar en sentido contrario de lo que estamos viviendo. De lo que estamos viviendo. ¿Y saben por qué pasa esto? Esto de la corrupción que les he contado. Porque hay corrupción aquí en la Corte Suprema, en el presidente, en los congresistas, por casualidad. Es una cuestión de valores, obviamente. El que no tiene la película clara de que uno tiene que actuar correctamente para hacer una sociedad fuerte, está fregado. Claro, la educación es un elemento, un aspecto. Porque si yo no tengo valores, si yo no valoro el Amaqueya, Amasúa, Amayuya, discúlpenme, estoy fregado. No ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso. Con eso nuestros ancestros hicieron un gran imperio. Un gran imperio. Y no tenían mucha filosofía. Amaqueya, Amasúa, Amayuya. Se acabó. Normas de buen gobierno, sí, nuestros jóvenes de Cusco no saben. De acá, del cogollo de los incas, que es el Cusco, nació eso, los pilares morales del Perú.
Y esos pilares morales han sido reconocidos como normas de buen gobierno por Naciones Unidas. Ahorita, no son normas del pasado, ahorita las han reconocido como normas de buen gobierno. Es decir, los gobernantes que usan esto tienen éxito. Los países caminan bien. Y bueno hubiera sido que se reconozcan como normas de buen gobierno por el pedido del gobierno peruano, o del gobernador del Cusco, de Puno. No, lo han reconocido como normas de buen gobierno por pedido del gobierno boliviano, siendo nosotros los dueños de la quechua, de este gran imperio, ¿no? De llegar al Cusco y emocionarse con las construcciones que hay, ¿no? Ese mimetismo entre la cultura inca y la cultura occidental, que es una maravilla, que tantos miles de personas vienen a verlos. Un orgullo, sentirse pero súper feliz. Bueno, aquí surgió eso, y aquí se debían tomar esas determinaciones. No, son los gobernantes bolivianos que hicieron las gestiones para que estas normas se puedan reconocer como normas de buen gobierno. Entonces, primer elemento es que el gobernante tiene que tener valores. Los gobernantes salen del pueblo. Y a veces nosotros estamos así un poquito de picada. Porque si ustedes ven la prueba PISA, que ustedes conocen bien, estamos penúltimos últimos en materia de operaciones aritméticas y en comprensión lectora. Entonces estamos así, difícil, ¿no? Para entrar al ritmo del buen gobierno. Pero además, jóvenes, hay otros elementos más que nos conducen a la corrupción en la vida política del país. Las normas del establishment, las normas del statu quo, de los que se creen dueños del Perú, de los que han vivido y han nacido en cuna de oro, que han puesto ciertas normas para que se cambien presidentes y no pase nada, gobernadores y no pase nada, y no se puedan mover mucho el tablero. Esas normas permiten que hayan malos gobernantes, que cada vez que elijamos mal. Procuran y facilitan la corrupción, que delincuentes se meten a la política impunemente. No pasa nada, porque las normas están dictadas para eso. Por ejemplo, las normas electorales dicen que un partido político no debe recibir dinero de empresas nacionales y extranjeras. ¿Está bien? Porque si yo recibo dinero de empresas nacionales o extranjeras, quedo hipotecado. Ya no voy a representar a los intereses del Perú, sino a los intereses de las transnacionales. Porque si me dan plata, no, las empresas, y luego me dice, me tienes que devolver el favor. Yo te he dado plata. Entonces los partidos políticos no pueden recibir dinero para hacer sus campañas ni sus actividades, ni de empresas nacionales ni extranjeras. Pero está bien la norma, pero le sacan la vuelta. Y dicen, más bien, los partidos políticos sí pueden recibir dinero de las fundaciones. ¿Así? Sí, para capacitación, para investigación. ¿Quién tiene fundaciones? ¿Los que tienen poca plata o los que tienen mucha plata? Porque las fundaciones hacen trabajo o labor filantrópica. Es decir, ayudan, porque tienen harta plata, ayudan pues a la gente, hacen trabajo social. ¿Quién tiene fundaciones? La Telefónica, las mineras, las AFP, los bancos. Y a través de las fundaciones le siguen dando plata a los partidos políticos. Igualito, quedan hipotecados. Es decir, una norma que facilita que los partidos políticos no representen auténticamente las necesidades del pueblo, sino que estén representando otro tipo de intereses. Segundo, la norma que dice que para que el pueblo sepa de dónde están recibiendo dinero los partidos políticos, todos deben depositarlo en el banco. Si a mí me gusta Acción Popular, me voy, le pongo 10.000 soles en el banco y aparece que Johnny Lescano le ha dado 10.000 soles a Acción Popular. Y se sabe de dónde está llegando ese dinero. Y además, para controlar si está entrando dinero sucio
o dinero limpio, porque ahora entra dinero sucio como cancha. Pero no, a continuación dice, mire, si es menos de una unidad impositiva tributaria, le puede usted dar directamente al partido político su colaboración. O sea, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, pito feo, pito feo, pito feo, pito feo, y nadie se va a enterar quién va a entregar ese dinero a ese partido político. Con lo cual, lo que han dicho antes no sirve para nada. Porque como yo no quiero que sepan que le estoy dando dinero, le doy por debajo. Y así entra un montón de dinero sucio a los partidos políticos. Porque ¿quién controla? ¿Ustedes creen que el OMPE controle? Se han hablado muchas veces de este asunto. Dicen, no, nosotros estamos rindiendo cuentas al OMPE. Nosotros somos los que hemos presentado nuestra rendición de cuentas. ¡Mentira! Porque después hacen la investigación, incluso los periodistas que a veces no investigan nada, sino son soplos. Soplos. Dicen, unidad de investigación. Falso. Soplos. No investigan nada. Le soplan y sacan la noticia. Y ponen unidad de investigación. Mentira. No investigan. Esta prensa mermelera que recibe dinero de los grandes grupos poder económico no investiga nada. Pero, ¿qué pasa? Les dicen, señor, hemos recibido de fulano, sutano, mengano y perenceco directamente esta plata. Y después van a preguntar a esas personas y le dicen, nosotros no hemos entregado nada, señor. A mí me han puesto por gusto ahí. O el congresista fulanito tal nos ha hablado y nos ha utilizado nuestro nombre para hacer aparecer que han entregado dinero directamente al partido político. ¿De dónde sale ese dinero? Si el que dice que entregó no entregó. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De algo bueno o malo? ¿Ustedes esconden algo bueno o malo? Esconden lo malo. Entonces vienen pues del delito. Ahí reciben por debajo el pitufeo dinero del delito, de la gente que utiliza el país, tiene poder económico, pero quiere tener poder político para blindarse. ¿Y qué más? La norma que dice que cuando hay una campaña política, ¿no es cierto?, la unidad de inteligencia financiera, que es una entidad del Ministerio de Economía que tiene que ver de dónde, cómo está circulando ese dinero y de dónde está saliendo, dice, solamente puede intervenir al final de la campaña política. Al final. Es decir, cuando el delincuente ya se volvió autoridad. No pasa nada. A ver que lo saquen a un congresista que le hayan probado que ha entregado dinero sucio. Al final. O sea, el Estado con los brazos cruzados, bien amarrados, y los otros haciendo y deshaciendo, y los delincuentes volviéndose autoridades. Ni siquiera autorizan que el Estado controle de dónde recibe dinero ese partido político desde el inicio de la campaña. No, al final. Es decir, cuando el delincuente ya se volvió autoridad. Muchos de esos dineros. Muchos de esos dineros. Imagínense, con esas normas podemos tener políticos que se conviertan en autoridades, que gobiernen bien, que tengan planteamientos, propuestas a favor de su pueblo, si la misma norma está autorizando el manejo de dinero para tomar el poder político. Nunca por nunca. Nunca por nunca. Y los planteamientos del gobierno que he visto en esta entrega de proyectos, yo no sé si va a servir o no. Servir, porque no he visto ningún planteamiento que pueda eliminar todo esto o que pueda corregir todo esto. Dicen en las elecciones, un proyecto de ley que los partidos políticos elijan a sus candidatos en elecciones internas. ¿Está bien? Sí, está bien, pues. Pero ese que se va a elegir dentro de un partido político, va a ser candidato en Congreso, ¿de dónde está sacando la platita? ¿Qué está haciendo? Nada. Nada. ¿Sirve de algo? No sirve de nada. O la ley que dice que yo, para hacer campaña política, puedo hacer una entrega en una actividad de proselitismo político de 8.400 soles.
decir, llevó carritos sangucheros, llevó cocinas, llevó planchas, llevó refrigeradoras para pretender comprar el voto del pueblo. Si me paso un poquito más, me multan. O la otra ley que dice que yo, en cada regalito que haga individualmente a mis allegados políticos o en un barrio o en un centro poblado, tengo que dar un regalo máximo de 12 soles con 60 centavos. Es decir, 3 kilos de azúcar, 2 kilos de arroz y no sé qué más. Esto autorizado por la ley. Es decir, pretender comprar el voto del pueblo autorizado por la ley. Entonces ya no es una competencia política de ver cuál es el mejor plan de gobierno, sino que es una competencia comercial de dinero sucio que se utiliza en las campañas políticas para hacerse el poder. Ese es el panorama que tenemos. Ese es el panorama que tenemos. ¿Podrá salir algo bueno de ahí? No, pues el que va a ganar es el Mone, el que tiene Mone. Hay hasta dueños de universidades que ustedes saben que utilizan el dinero de los jóvenes universitarios para hacer política. Y algunos que están en el Parlamento. Utilizan. Como tienen tantos jóvenes, miles que estudian, pagan y con eso hacen política. Política sucia. Ni siquiera dar buena calidad educativa. Ni siquiera dar buena calidad educativa. Pero utilizan ese dinero para hacer política. ¿Podrá el Perú salir adelante en esa situación? Bien difícil. Muy difícil. Son normas que existen. Y como les digo, de los planteamientos de Vizcarra, eso de la no reelección. Está bien, ya, yo estoy de acuerdo. La no reelección de congresistas. ¿Resolverá el problema? Bien difícil. Porque un gran número de parlamentarios no reelectos nuevos son los más denunciados en la Comisión de Ética del Parlamento. Eso no sirve esa Comisión de Ética, pero si usted analiza caso por caso, ve que sí hay fundamento en las denuncias. Parlamentarios no reelectos. Pero se van a entrar parlamentarios no reelectos. Pero junto a eso han debido poner requisitos. No tanto profesionales, porque van a haber a algunos que tienen, son ingenieros, abogados que son, pero unas joyitas. No, requisitos de conducta, requisitos éticos. Eso falta. Porque si no, van a entrar nuevos parlamentarios con una serie de cosas malas, antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además tenemos las normas económicas que les acabo de decir, que eso es fundamental. El que tiene dinero ahora gana. Si ustedes tienen unos 4 milloncitos, tengan la plena seguridad que se van a convertir parlamentarios. Tengan la plena seguridad. Los que no tienen plata la tienen que sudar más. No es imposible, ¿ah? Muchachos, no es imposible. Si ustedes quieren ser políticos, no es imposible salir a autoridades con un poquito de trabajo, les pueden sacar la mugre, incluso a los que tienen poder económico. Les pueden sacar la mugre. Caminan, tienen buenos planteamientos y enfrentan al monstruo. Así, frente a frente. ¿Quién es el monstruo? Es una manera de decir el pueblo. El pueblo es cuestionador en las calles, no es fácil enfrentarlo al pueblo. Y sobre todo cuando uno hace campaña política, uno tiene que, ¿no?, pedirle el voto. A ver, yo no quisiera ver a algunos que vayan a pedirle el voto al pueblo. Sí, face to face, cara a cara. Bien difícil, ¿no? Pero sí es posible. Yo les digo con experiencia, es posible que una persona honrada, trabajadora, que ha hecho trabajo social, con vocación de servicio, salga como autoridad. Y eso debía hacerse para cambiarle la situación a esto, que ya no sea la norma el que tiene plata se hace autoridad, no, que se haga la norma el que es, no, un servidor, una persona que puede seguir adelante, que sirva a su comunidad, que se haga eso la norma, no al contrario, de manera tal que nosotros pensamos que eso es una forma de llevar adelante esta guerra que tenemos que hacer para
no permitir que las mafias en el Perú se apoderen de nuestro país. De todo se apoderen. Y en mi partido hay un dicho, un principio muy lindo. A mí me encantó. Una de las cosas que me convenció para estar en Acción Popular fue esto que decían los fundadores del partido, que es la conquista del Perú por los peruanos. Es muy bonito, porque en estos momentos no somos nosotros los que nos estamos gobernando. Desde la conquista de los españoles no nos gobernamos nosotros. Nosotros, los peruanos, y sobre todo los que están en las comunidades campesinas, la gente es heredera directa del imperio, está siendo postergada permanentemente. ¿Quiénes nos gobiernan? Las mafias y los grupos económicos. El gas. El gas. Su gas de ustedes, jóvenes del Cusco, su gas, se lo llevan a precio huevo. Está saliendo buques de gas. Menos de $1, creo, el millón de BTU, que es una unidad de medición. Y en California le vende a México $11 nuestro gas de camisea. El Perú le vende a México y México le vende a California, que es el estado más industrializado de Estados Unidos. Entonces, ¿quién nos gobierna? ¿Ustedes creen que como propietarios, ustedes son propietarios de algo? ¿Ustedes van a regalar sus cosas así nomás? ¡No! Porque a ustedes les cuesta. Ustedes son los propietarios y saben cuánto vale. Acá no. Eso que nos cuesta a nosotros, que es valiosísimo para nosotros, lo regalan. ¿Quién está regalando? ¿Nosotros? No. No. Entreguistas, sinvergüenzas, el grupo de poder económico que se colude con malos funcionarios, hacen contratos de entrevistas y hacen este tipo de atentados contra el país. Esos son los que nos están gobernando, los grupos económicos. ¿O creen que los grupos económicos no tienen cuerpo, no tienen figura, no tienen poder? Tienen muchísimo. Si quieren bajarse a un congresista, le hacen una campaña un mes y lo derrotan. Y le arman cualquier cochinada y lo destruyen. Tienen la televisión, tienen el dinero, tienen otros congresistas o políticos corruptos y lo destruyen. Así es, grupos económicos y mafias nos gobiernan. Nosotros no nos estamos gobernando, porque si nosotros nos estaríamos gobernando, otra cosa sería este país. Esta universidad estaría arriba, ahí en el ranking de las universidades, estarían primero con tanta cultura que tienen, con tanta potencialidad que tienen. Traían tecnología, traían informática, llevarían a los jóvenes afuera para que sean profesionales y regresen a enseñar a los jóvenes. Lo haríamos. No, eso no sucede. No hay plata. No nos estamos gobernando nosotros, nos están gobernando otras fuerzas. No hay pantalones, no hay voluntad política, hay corrupción. La conquista del Perú por los peruanos. La conquista del Perú por los peruanos es una parte. Y para eso ustedes tienen el uso de su voto, ustedes tienen el poder de su voto. Y son ustedes magníficos operadores en las redes, no crean corrientes de opinión para crear conciencia de estar buscando buenos políticos que no estén financiados por grupos económicos y que representen los sagrados intereses de la patria. Pero eso nos falta mucho, ya no hay eso. La excepción ahora es ser honrado en la política. Ser honrado. Los generales es un filibustero, un aventurero, eso es lo general. Terrible. Entonces hay que cambiar la historia. ¿Que se puede? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, pero el Perú se tiene que unir. Los jóvenes tienen que impulsar un cambio importante, sin estar haciendo caso a lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto no es lo políticamente correcto. Nos hacen creer muchas cosas que en realidad son basura.
eso que salen en las opiniones que dan determinados individuos en la radio y en la televisión? ¿O creen que van porque son opinólogos? Van porque les están pagando. Van a hablar ahí para defender determinados intereses, no para defender a su pueblo. Vayan a verlos cómo viven esos sinvergüenzas y de dónde reciben dinero. Es el opinólogo, el especialista, el politólogo. ¿Qué politólogo? Si esto de las fuerzas del poder mediático es uno de los peores males que tenemos en el Perú. Y las redes sociales, felizmente, un poquito nos ayudan. Un poquito nos ayudan. Yo he tenido que defenderme con las redes sociales un poco. Porque si no, estos miserables me tuvieron un mes mintiendo. Me hacen entrevistas por No, ya, esto basta. Sí, después, ya. Cortaban la comunicación. Esa es la prensa que tenemos. Pero no han podido tumbarnos. Aquí estamos paraditos. Gracias a Dios. Porque no tenemos miedo, trabajamos, andamos con la conciencia limpia y tranquila porque no hemos hecho daño a nadie, menos a una dama. Y la otra señora, ¿por qué nos da la cara? Porque está diciendo la verdad. ¿Dónde está? ¿Quién la conoce? Primera vez en la historia del Perú que veo que hay una sola parte que la acribilla, y la otra está bien protegida por parlamentarios corruptos, por jueces corruptos, etcétera. Y después dicen, no, es que es para no revictimizar a la mujer. Cuando hay mujeres que han salido, de hecho, este es el que me agrede. De manera tal que yo creo que eso también hay que tomarlo en consideración, ¿no? La prensa no ayuda mucho a hacer una sociedad mucho más democrática. Así que yo he venido a decirles eso, un poquito a resumir cuál es la realidad política del Perú, por qué tenemos malas autoridades, cuáles son las normas que existen, ¿no es cierto? Y otras normas más que han presentado, que son como 12. Las estaba revisando, pero digo, ¿qué vamos a hacer con esto? Si no cambian lo esencial, ¿qué vamos a hacer con esto? Que no postulen los que están con sentencia en primera instancia, por delito doloso mayor a 4 años. Bueno, está bien, pero en este país, no sé si eso puede funcionar. Los que están candidateando, algunos tendrán con sentenciados por delito doloso 4 años, creo que una mínima parte. Creo que nadie. No están sentenciados. ¿Por qué no están sentenciados? Porque conviven con la mafia. ¿O creen que los van a sentenciar los angelitos? No los sentencian. Bien difícil. O que se hagan elecciones internas en los partidos. Bueno, sí, está bien. En mi partido hacemos elecciones internas. No es novedad. Está bien, ayuda, sí, ayuda un poquito, pero no es el asunto más importante, el núcleo central de lo que estamos viviendo lamentablemente en el Perú. ¿Que hay esperanza? Sí. La esperanza es que ha salido la PUS. Ha salido la PUS. Esa es la esperanza. Antes a estos los procesaban, los acusaban. No, se protegían. El presidente era amigo del presidente de la Corte Suprema, tapaban todo y todo lo demás. Ahora no, está saliendo la PUS. Hay que limpiarla. Hay que ayudar a limpiarla. Pero no nadando y haciéndose llevar con la corriente, sino yendo contra la corriente. Porque esa corriente que nos está llevando por el camino incorrecto. Y creo que la gran revolución de nuestro país en estos momentos es eso. 4, 5 fiscales con 2 o 3 jueces que han comenzado a enfrentarse a las mafias. Eso está bien. Eso hay que apoyar. Desde el Congreso lo hemos hecho. Y nos hemos defendido solos y seguimos trabajando solos y seguimos peleando solos. No importa. Pero
el trabajo de esos señores profesionales peruanos es, creo, uno de los puntos más importantes que están ocurriendo en nuestro país. Por eso nos dan esa esperanza de que las cosas negras, sucias en este país están comenzando a caer. Y eso está bien, hay que ayudar, no hay que dejar que se recompongan, ¿no?, esas cosas malas y comienzan a avasallarnos nuevamente, sino que hay que limpiar lo más posible. Pero ustedes están ahí también, pues, ¿no? El pueblo también está ahí, los jóvenes están ahí para ayudar en ese empeño, que es un empeño absolutamente importante. La revolución, jóvenes, no es el que toma un arma. Un político o un partido es nacionalista, democrático y revolucionario, no porque se tome un arma, sino porque se hacen cosas, cambios fundamentales que le cambien el rumbo a un país que está caminando mal. Eso es lo revolucionario. A eso hay que dirigirse, no a hacer maquillajes, porque en estas épocas, en estas cuestiones de confianza, en el cual se hacen maquillajes que no nos sirven de mucho. Sacan un honor, ya se hizo la reforma política. Felicitaciones al Congreso. Gracias, Congreso, que nos ha hecho la reforma política. Mentira. Mentira. Va a haber, cuando siente el pueblo que está viviendo como joven, que hay autoridades honestas, que las autoridades están cumpliendo su labor, ahí se va a saber que eso que se hizo es bueno. Ahí se va a saber. No cuando alguien sale a felicitar a alguien porque aprobaron una ley chauchilla, no, sino cuando la gente sienta que realmente está viviendo mejor y está bien representada. Y a eso debemos perseguir, eso debemos hacer, eso debemos hacer. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado, que Dios los bendiga.